En este vídeo se van a hablar de los aspectos más relevantes de este deporte, que es en este caso el deporte individual escogido, que es natación, que son 100 metros. En el primer punto, como vemos aquí, vamos a hacer un análisis de la competición, la cual que nos interesa es el circuito de Glasgow de Europa, que tiene un carácter internacional en categoría absoluta. Es una piscina de 25 metros. La modalidad son 100 metros crawl. Si nos pasamos al segundo punto, nos vemos los valores antropométricos de nuestros nadadores, que como se ven en esta tabla son 4. Podemos encontrar una media de edad de 20 años, una talla de 1,87 y un peso de 94 kilos. Como vemos aquí, nuestros nadadores son bastante jóvenes. A continuación, en el punto 4, se ven los objetivos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. Si ponemos un ejemplo de los aspectos físicos, podemos ver que queremos preparar al nadador para desarrollar habilidades generales y específicas, los aspectos técnicos, cómo desarrollar a través de la natación los gestos técnicos adecuados para después aplicarlos a la competición o ejecutar correctamente la técnica, entre otros. Si avanzamos a los aspectos tácticos, podemos encontrar la corrección mecánica del error y conseguir una ejecución del mecanismo utilizado cuando se encuentre el nadador a una velocidad máxima. Finalmente, acabamos esta sección con los aspectos psicológicos, en la que queremos lograr un nadador integral a través de herramientas de tipo psicológico que le permita ser estable emocionalmente y que tenga una buena captación en todas las fases anteriores. Aquí encontramos las referencias de la literatura encontrada. Y si nos desplazamos un poco más hacia la derecha, podemos encontrar la evaluación inicial, en la cual se puede concluir un poco que es bastante buena, detallando, por ejemplo, la técnica, que es muy depurada y limpia, la ejecución es bastante rápida en el viraje, respira de forma bilateral cada 7 brazadas y tiene una capacidad de realizar una fase subacuática muy prolongada. Los elementos técnicos del nadador hay varios y algunos de ellos son que tiene una fase subacuática prolongada no más de 15 metros y que tiene una sincronización en el ciclo de la brazada. Además, tiene una correcta ejecución de la entrada en el agarre, tirón y empuje. Si nos pasamos a la pestaña de análisis del deporte, encontramos varios puntos. El primero de ellos son las características fisiológicas, aspecto muy relevante e importante en este trabajo. La primera de ellas es la vía metabólica, que es la anaeróbica láctica, algo bastante común, ya que es un velocista y son 100 metros lisos. Otra cosa que encontramos son los valores de lactato en sangre, que son muy altos, tan altos como 4,9, que lo podemos ver aquí. Además, son muy rápidos en el agua, por lo que el nivel de fuerza neural en el tren superior es muy alto. Continuamos con que el nivel de frecuencia cardíaca es muy alto y que tiene altos niveles de actividad simpática. El IMC tiene una media de 20,2 y la velocidad de nado promedio es de 1,34. Acabamos diciendo que el volumen de oxígeno es de 55,2. Si nos vamos a los factores limitantes que continúan al punto 1, podemos observar que el deportista tenga gran fuerza muscular en el tren superior, indica que puede ser más rápido en este tipo de pruebas. Seguidamente, añadimos que un entrenamiento orientado a la hipertrofia puede perjudicar a la hidrodinámica y la flotabilidad del deportista, algo muy importante que se debe trabajar en este tipo de actividades, o en este caso en este tipo de modalidad. El equilibrio en este deporte también es muy importante y la capacidad de salto y el tiempo de reacción también son clave. En el punto 3, que continúa al punto 2, nos indica los entrenamientos más importantes o cómo tienen que ir orientados para mejorar estos aspectos. Los entrenamientos tienen que ir enfocados a la fuerza neural en la parte superior del cuerpo, también a la fuerza explosiva y entrenamientos en seco para la mejora de la fuerza en el tren inferior y superior sin hipertrofiar. También hay que trabajar ejercicios de flotabilidad e hidrodinámica para mejorar la velocidad y minimizar el rozamiento, algo también muy importante en esta modalidad, y entrenamiento dirigido al incremento de la potencia para la mejora de la fuerza aplicada en el agua. A continuación mostramos las experiencias de los integrantes de cada grupo, así como la literatura que se ha encontrado y se ha utilizado. Si pasamos a la pestaña de objetivos y calendario, nos muestra los distintos objetivos del entrenador, deportista y del grupo, tanto del corto plazo como del medio y finalizando en el largo plazo. Si nos fijamos en los objetivos del entrenador, el entrenador conseguiría un objetivo a corto plazo como sería
crear ejercicios para la mejora técnico-táctica del deportista, y este cumplimiento de objetivos finalizaría consiguiendo que los nadadores rindan al máximo. Si nos pasamos a los objetivos del deportista, estos objetivos empezarían cumpliéndose, como por ejemplo, que los deportistas asistan a todos los entrenamientos para que el nivel de exigencia sea unidireccional, y se acabaría el cumplimiento de estos objetivos consiguiendo que dichos deportistas consigan cumplir el compromiso que tienen con el equipo. Si nos pasamos a los objetivos de grupo, también comenzaría cumpliendo los objetivos consiguiendo una mejora de las marcas individuales. Hemos visto anteriormente que forman un grupo de 4 nadadores masculinos individuales que tendrían que conseguir este objetivo en concreto, finalizando en esta tabla con que cada nadador tendría que mantener una buena relación grupal, además de mantenerlo en los primeros puestos del ranking, algo también muy importante si nos queremos clasificar en dicha competición tan importante. Si nos vamos a esta tabla aquí en amarillo, nos pone que mejorar el nivel de condición física, técnica y táctica. Algunos de los puntos que se han visto ha sido mejorar la frecuencia cardíaca en el trabajo aeróbico, mejorar el ciclo de batida de piernas y la frecuencia de brazada, algo también muy relevante e importante en esta modalidad como son los 100 metros, no se puede olvidar, y finalizando con un aumento de la aplicación de fuerza en la fase de empuje. Si nos vamos a esta tabla de 3 fechas con colorines, podemos ver los meses como son diciembre, abril y julio, y a la derecha las 3 competiciones más importantes del calendario anual de esta modalidad. Aquí podemos ver en esta tabla el enlace oficial de las competiciones. Las competiciones son en China, el circuito de España Absoluto Open y el circuito del mundo de Guangzhou. Aquí se estructura el calendario completo y se colorean las fechas clave en las que serán las competiciones. Aquí tenemos la primera, que es en rojo, y ya hemos visto las 2 anteriores, que son la amarilla y la verde. Si nos pasamos a la pestaña de priorización, en este lado izquierdo podemos ver una leyenda que nos aclara mucho toda esta estructuración. También se añade en este trabajo que la estructuración y el modelo de priorización que se ha usado es de Bompa. Aquí nos pueden mostrar la cantidad de semanas que usamos, los días de la competición o los días de la semana, la fase del entrenamiento, los mesociclos, los tipos de microciclos y cómo se adhieren a cada semana, los días de los test y los controles, así como lo que se va a trabajar en cada microciclo, como puede ser fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia anaeróbica muy importante, al igual que la potencia en esta modalidad, y la técnica. La técnica se trabaja particularmente en casi toda la temporada, ya que la técnica es un aspecto muy relevante en nuestro deporte como es la natación, ya que la natación es un deporte muy técnico. Si nos vamos más a la izquierda y un poco más hacia abajo, encontramos la fase de intensidad, donde a modo de columna podemos ver a qué intensidad trabaja el competidor en cada fase de nuestra programación. Aquí podemos ver una pequeña fase de transición, obviamente es después del circuito del mundo de China. Estamos llegando a la parte final. Aquí mostramos otro circuito de España Absoluto Open, donde encontramos la fase de transición tras una competición. Continuamos con nuestra preparación, llegando al Campeonato del Mundo, donde podemos ver que los microciclos son de activación, encontramos en una fase competitiva y la intensidad es muy alta. Tras la competición se vuelve a mostrar una fase de transición con microciclos de recuperación y un microciclo de test y de control, y acabando con la priorización. Si nos pasamos a la siguiente pestaña, vemos la pestaña de los test. Los test son muy importantes porque nos muestran los más relevantes de cómo se encuentra nuestro deportista. En esta tabla roja nos muestra las semanas de los test y lo que se va a hacer en cada uno de ellos. A continuación, a la derecha, se muestran los test más relevantes, como vienen aquí en una lista,
tanto de velocidad como de potencia anaeróbica, la evaluación técnica, muy importante dicho anteriormente, la evaluación psicológica, algo que se tiene muy poco en cuenta pero que es muy relevante y muy interesante estudiar, y la resistencia muscular, ya que se vuelve a repetir que estamos hablando de 100 metros lisos, de 100 metros en natación. Nos muestra el tipo de test, si será físico o técnico, la semana, la hora, también muy importante a la hora del día a la que se va a hacer el test, si es por la mañana o por la tarde, si va a ser en seco o en piscina, y a continuación vemos la descripción de cada test, mostrando también, muy importante, el material que se va a usar para el test a realizar, y siempre citando el test. Nos vemos más hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y aquí un cuadro muy importante, aclaratorio, que se debería de explicar a todo deportista, como es familiarización previa antes de la prueba. Se tiene que conocer los días concretos en el que se va a realizar la prueba, porque el deportista tiene que ser consciente de ello. El deportista tiene que estar bien descansado para que los resultados sean fiables y válidos. Se tiene que establecer instrucciones claras sobre cómo se va a realizar el test, muy importante, porque el deportista tiene que saber cómo realizar el test. El material tiene que estar en buenas condiciones para que los resultados también sean buenos. Y el deportista tiene que ser consciente del objetivo del test a realizar. Si nos desplazamos más hacia abajo, podemos ver la estructuración de todos los test. Depende de la semana escogida. Y si nos vamos más hacia abajo, vemos la literatura que se ha usado. Aquí está. Si nos pasamos a la pestaña de los mesociclos, nos encontramos cada tipo de mesociclo que se ha usado en la pestaña anterior, empezando por el mesociclo general, que tiene microciclos introductorios y estándar. Nos podemos fijar aquí el número de microciclo que es, evidenciando cuál es su volumen y la intensidad, ambos datos juntos entre sí porque son muy relevantes, los días en el que se va a hacer y la cualidad física empleada, así como lo que se va a hacer en cada cualidad física. Si nos desplazamos más hacia abajo, continuamos con un mesociclo preparatorio que se encuentra entre la semana 8 y 12, donde aquí encontramos como nuevo un microciclo de choque. Al igual que anteriormente se ha dicho, se muestra el volumen y la intensidad, los días en los que se trabaja y las cualidades físicas empleadas, especializado en cada uno de los propósitos a trabajar según el microciclo usado que cumple el objetivo general del mesociclo. A continuación pasamos al mesociclo precompetitivo, anclado en la semana 13 y 16, donde aparece de nuevo un nuevo tipo de microciclo como es el de activación, con los mismos datos de las tablas anteriores, trabajando siempre lo más interesante o lo necesario para la continuación de esta programación. Seguidamente vemos el mesociclo competitivo en la semana 17 y 18, trabajando un microciclo de activación. Y a continuación, y finalmente en esta pestaña, está el mesociclo de recuperación, también muy importante y no se debe de olvidar, porque recuperar y descansar también es entrenar. Vemos que el microciclo número 7, que trabaja a un volumen medio-bajo y una intensidad de 30, algo relevante y que tiene que estar conectado, dado que estamos en el microciclo regenerativo. Y vemos aquí lo que se trabaja, la cualidad física empleada y los medios que se van a trabajar. Finalizando con la pestaña de microciclo, se van a ver cada tipo de microciclo. Es el introductorio, comenzando con este, vemos las intensidades y los volúmenes. A continuación vemos un microciclo estándar en el que se trabaja durante 3 semanas, donde se muestran aquí las intensidades a trabajar, como puede ser el primero en 70, el segundo en 60 y el tercero otra vez en 70. Y haciendo caso a la literatura encontrada y al temario estudiado, se muestra aquí el volumen que se va a trabajar en cada microciclo según los días de la semana. Si continuamos hacia adelante, vemos un microciclo estándar de carga alta, donde en comparación con el otro se ve que las intensidades son mucho mayores. Y aquí encontramos un día donde el volumen es máximo. Seguidamente vemos un microciclo de choque, donde vemos 3 picos muy altos de volumen y que le acompaña también una intensidad muy alta.
Si seguimos en este microciclo de activación, vemos que las intensidades son muy altas, pero que por el contrario el volumen es muy bajo, ya que aquí se muestra que estamos en una etapa competitiva y nos interesa que nuestro atleta, en este caso nadador, esté muy cansado, porque necesitamos que esté perfecto para el día de la competición. Acabamos así la explicación de este trabajo con un microciclo regenerativo donde se muestra la unidireccionalidad entre intensidad y volumen, puesto que la intensidad en este microciclo es de 30 y el volumen es muy bajo, atendiendo siempre al temario estudiado y a la literatura encontrada.